Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, bienvenidos en directo a otro programa donde vamos a analizar la actualidad política de Canarias. Y digo política porque la actualidad pasa principalmente por esos acuerdos que se están cerrando tras las elecciones del pasado 28 de mayo. A velocidad de crucero, muchos de los pactos que se están firmando en Canarias, no queda otra, teniendo en cuenta de que los partidos quieren dejar la tarea hecha para empezar a preparar ya la precampaña y la campaña de las próximas elecciones generales, que como saben han sido convocadas para el próximo 23 de julio. Bueno, como ven, hoy es martes, debería estar en esta mesa nuestro director Manuel Artiles, no va a poder estar con nosotros por una serie de compromisos, pero como siempre nosotros no podemos faltar a nuestra cita con la actualidad, y quien sí que me acompaña en esta mesa, como cada martes y cada jueves, es nuestro compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. Bueno, la verdad es que lo decía en esa introducción, los pactos están yendo muy rápido, mucho más rápidos que en otras ocasiones, y salvo algunos municipios puntuales, parece que ya está todo efectivamente. El pescado vendido. A una velocidad tremenda. Además, ya se presuponía, efectivamente, comenzaron ya a cerrarse los pactos más importantes el pasado sábado. Ya saben que, bueno, el pasado viernes ya se anunciaba el pacto en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria Partido Popular. Muy rápidamente se adelanta desde los primeros Coalición Canaria Partido Popular en la capital tinerfeña, y al sábado lo anunciaban, lo hacían de manera oficial, y efectivamente en gran parte de los municipios se están firmando ya esos pactos. Por cierto, excepto algunos en cascadas, Coalición Canaria Partido Popular. Y bueno, hay pendientes en algunas plazas, si me permiten la expresión, porque efectivamente en este caso hay problemas de personalismo. Bueno, pues en este caso, bueno, pues candidatos del Partido Popular, de Coalición Canaria, históricamente tienen ciertas reticencias y es muy difícil armar esos puzzles, insisto, en algunos municipios concretos. En cualquier caso, ya por ejemplo, hoy sí que es verdad que el más importante es anunciado ese acuerdo Coalición Canaria Partido Popular, Fernando Clavijo, Manuel Domínguez para la gobernabilidad de Canarias. Efectivamente, Fernando Clavijo será presidente del gobierno de Canarias y consigue la mayoría necesaria en el Parlamento regional. Saben que necesita una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple si no sale adelante o no consigue el apoyo de más de 35 diputados en la Cámara Autonómica. Bueno, hoy hablaremos de todos esos pactos que ya comentaba Óscar, que se están cerrando a nivel municipal y a nivel insular, también a nivel autonómico, con ese anuncio que han hecho hoy, en la tarde de hoy, tanto Fernando Clavijo como Manuel Domínguez, pero también vamos a hablar de esos municipios donde se están enconando esos acuerdos. Decía Óscar que hay muchas rencillas personales a veces. En los municipios es muy difícil aplicar esos pactos en cascada. Hablaremos de esos municipios en la isla de Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, en El Hierro. Bueno, veremos cómo está ese mapa, cómo está quedando configurado ese mapa político de las islas, pero vamos a empezar con la que es sin duda la noticia más importante del día y el pacto más esperado, el del gobierno de Canarias. Hoy, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular y el secretario general de Coalición Canaria, han anunciado ese acuerdo. Ahí están viendo las imágenes en las que se ha escenificado un acuerdo que, eso sí, en cualquier caso era un secreto a voces. Nadie dudaba que una vez que se configuraron los resultados electorales del pasado 28 de mayo, con la desaparición de Unidas Se Puede, de Unidas Podemos, del arco parlamentario, perdón, y la situación, la pequeña caída del Partido Socialista, que no le permitía reeditar ese pacto de las flores, bueno, todo apuntaba a que iba a salir adelante el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Para que sea efectivo, para conseguir esas mayorías de las que les hablábamos, necesitan, eso sí, todavía dejar atados los apoyos. No sabemos si van a estar o no dentro del Ejecutivo, de la agrupación Herreño Independiente y de la agrupación socialista Gomera. Eso todavía está por ver, aunque todo apunta a que no va a haber problemas. Insisto, veremos si están o no dentro del Ejecutivo. Coalición Canaria y Partido Popular se han repartido también las áreas, algunas importantes como sanidad o la planificación del territorio van a quedar en manos de Coalición Canaria, pero otras que, bueno, también generaban cierta polémica y que tienen lógicamente mucho recorrido a nivel ejecutivo, como puede ser el área de turismo o educación, van a estar en manos del Partido Popular. Veremos qué pasa con la presidencia de la mesa del Parlamento
Parlamento de Canarias. Bueno, esto es un poco como está quedando el Gobierno de Canarias, que eso sí va a tener 11 consejerías en esta legislatura, o al menos esa parece que es en principio la intención, y así han presentado este acuerdo tanto Fernando Clavijo como Manuel Domínguez. Vamos a escuchar a los dos protagonistas del que será el futuro Gobierno de la Comunidad Autónoma. Quiero dejar claro que el intenso trabajo de esta semana, casi 10 días, ha sido para establecer un programa de gobierno para resolver los problemas reales de los canarios. Y eso ha sido el eje de este trabajo intenso de las dos comisiones y del presidente del Partido Popular y mío mismo, para establecer un programa de gobierno que de verdad dé respuesta a lo que los ciudadanos han pedido. Lo que sí hemos cerrado en el documento, digamos, son las áreas de gestión o de influencia dentro del programa de gestión. Por lo tanto, hasta que saben que el gobierno es un decreto y ahora queda mucho trabajo por delante. Era importante ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer, y ahora el instrumento de cómo lo vamos a hacer pues será fruto del trabajo del propio presidente del Partido Popular y el mío mismo, junto con las dos mesas negociadoras. Sí puedo ir anticipando pues que las áreas, por ejemplo, de economía, de hacienda, de turismo estarán en la órbita del Partido Popular, el área de sanidad, el área de bienestar social o de ordenación territorial, son más, pero vamos, no me acuerdo de memoria, pues estará en la órbita de Coalición Canaria. Pero yo creo que es importante remarcar lo que Manolo Domínguez y yo hemos dicho, y es, hay un programa de gobierno, hay un gobierno. Creo que los ciudadanos han castigado gobiernos de compartimentos estancos donde nadie sabe lo que hace. La tarea por delante es importante y para eso tenemos que tener claro y estar de acuerdo en hacia dónde queremos llevar a Canarias, y eso es lo importante del acuerdo de hoy. El Partido Popular y Coalición Canaria tenemos una hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar a los canarios. Dije que el Partido Popular venía para gobernar Canarias, para formar de manera activa parte del próximo gobierno. Lo hemos conseguido y tengo que agradecérselo a todos y cada uno de los canarios que nos han brindado su apoyo, que nos han dado ese voto el pasado día 28 de mayo. Todavía no tenemos definido quiénes son las personas, al menos yo no tengo libreta azul ni de ningún color que nos defina cuáles son los nombres de esos consejeros, consejeras, presidencia del Parlamento de Canarias. Es verdad que empieza todo el mundo a hacer quinielas, estamos a la espera de los resultados del Lanzarote, poniendo nombres sobre la mesa, alguno acertará quién será, pero todavía sin conformar el gobierno me parece por mi parte una irresponsabilidad empezar a hablar de cuál va a ser ya la estructura del Parlamento de Canarias. Bueno, el reparto de las áreas ya está hecho, ahora falta saber quiénes serán los hombres y mujeres que ocuparán esas consejerías del futuro Gobierno de Canarias. Óscar Martín, todo según lo previsto, entiendo. Sí, efectivamente, en este caso, bueno, anunciaba, como bien hemos escuchado, Fernando Clavijo, el candidato secretario general de Coalición Canaria, candidato a la presidencia, será el presidente, efectivamente, como decías, David, y Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, en este caso vicepresidente. Un acuerdo, además, también, donde mañana Coalición Canaria va a firmar el acuerdo también, el pacto con la agrupación Erreña Independiente, Javier Armas, después de esa alianza electoral que hemos contado en repetidas ocasiones, y también parece ser, según anuncian, iniciarían una negociación con la agrupación socialista Gomera, en este caso el propio Casimiro Curbelo. Si no me equivoco, la agrupación Erreña Independiente en principio tendrá una consejería también dentro del Gobierno de Canarias. Además lo dejaban claro, que ellos efectivamente hace ya algunas semanas decían que iban a tener su cuota de representación, efectivamente, pero no quieren dejar solo efectivamente al propio Casimiro Curbelo. Decía yo la semana pasada que esa era la intención de Coalición Canaria. No sé si ha puesto reticencias el Partido Popular, porque las relaciones entre el Partido Popular y Casimiro Curbelo no han sido buenas, o creo que no son buenas, y entiendo nada más que el Partido Popular lo que quiere efectivamente es liquidar ese poder del propio Casimiro Curbelo. Efectivamente, hablaba en este caso del reparto de áreas. Ha dicho el propio Clavijo, ha apuntado que efectivamente áreas como economía, hacienda, turismo estarán en la órbita, en la cuota del Partido Popular, y que, como decías tú también, David, sanidad, bienestar social u ordenación del territorio en esta ocasión para Coalición Canaria. También hay algunos rotativos que durante las últimas horas han apuntado específicamente a otras áreas que podría asumir independientemente de esta Coalición Canaria, como por ejemplo en este caso el área de obras públicas, presidencia, el área de obras públicas. El área de obras públicas históricamente ha estado en manos de Coalición Canaria. Entiendo además también que le interesa mucho mantener ese área que es muy potente a los nacionalistas. Ciencia y agricultura. En el caso de que sea agricultura, bueno, pues habría que ver para qué isla efectivamente iría en este caso, o qué representación de qué isla asumiría agricultura. Históricamente, como saben, ha estado pues en la isla de La Palma. Y luego, bueno, pues decía el propio Manuel Domínguez que hay en este caso otros nombramientos que están en su mente, que están en su agenda,
agenda, de momento no tiene agenda azul, pero ojo, porque ha mirado la isla de Lanzarote como por ejemplo la presidencia del Parlamento. Nombres para que se barajan, Óscar, en estos momentos para esas consejerías. Efectivamente, en este caso, concretamente en torno a las consejerías no hay nombre. Entiendo que habrá un equilibrio territorial, en este caso por el Partido Popular y por Coalición Canaria, como es habitual, efectivamente en representación de cada isla, pero apuntaba directamente a Lanzarote, decía que hay quinielas, el nombre que ha sonado durante las últimas horas, hay algunos medios de comunicación que apuntan a un nombre concreto, efectivamente habría que ver si se confirma, que es la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, ya saben, en este caso la actual alcaldesa en funciones, que es diputada regional, una mujer además también de la confianza, muy cercana de la órbita del propio Manuel Domínguez, con quien tiene una muy buena relación, entiendo que forma parte del núcleo duro, insisto, es la actual alcaldesa en funciones de Arrecife, candidata en este caso a la alcaldía, donde por cierto, Astrid Pérez me refiero, donde por cierto han firmado un acuerdo ya, Coalición Canaria Partido Popular, en este caso, en el Cabildo Insular de Lanzarote y en el propio Ayuntamiento de Arrecife. Pero insisto, el nombre que suena en estos momentos para la presidencia del Parlamento es Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular de la isla de Lanzarote. Si la presidencia del Parlamento es para el Partido Popular, ¿dónde ves a Ana Oramas? ¿En una consejería o en la portavocía de Coalición Canaria? Bueno, yo entiendo, efectivamente, entiendo que bueno, el paso que ha dado Ana Oramas, yo entiendo que ha dado un paso, por lo menos al principio daba a entender que su paso era pues una especie quizás ¿no? de apoyar en este caso la candidatura de Fernando Clavijo. Creo que no le ha ido mal en este caso el apoyo de la propia Ana Oramas, pero yo no me veo a Ana Oramas como una diputada rasa, a no ser que sea portavoz de Coalición Canaria o presidenta del grupo parlamentario. Yo no descarto efectivamente que, teniendo en cuenta que es un peso importante, es una figura importante para Fernando Clavijo, que en este caso, bueno, teniendo en cuenta la experiencia de Ana Oramas, el propio Fernando Clavijo haya hablado con ella, le haya convencido para que forme parte de su gobierno. Yo no descarto, insisto, verla en una consejería, no descarto, por ejemplo, no es una información que yo maneje, pero no la descarto verla en una consejería de mucho peso como por ejemplo Hacienda, ¿por qué no? La verdad es que, bueno, ahí ahora mismo cuando empiezan las quinielas también, lógicamente, de esos candidatables. Lo que ocurre es que al tener tan cerca las elecciones generales, cuando vemos cómo hay algunos nombres que se empiezan a poner, digamos, en la primera línea de salida, parece que si están ahí porque quieren aspirar al Congreso o al Senado es porque descartan estar en el próximo gobierno de Canarias. Es que ahora hablabas antes de bienestar social y yo, claro, se me viene a la cabeza el nombre de Cristina Valido. Era una persona que todo el mundo apuntaba, oye, ya fue consejera, va a volver a ser Cristina Valido consejera. Sin embargo, se está hablando de la posibilidad de que Cristina Valido sea la persona, la candidata por la provincia tinerfeña de Coalición Canaria del Congreso, o en un sitio o en otro. Efectivamente, claro, además también Cristina Valido, como saben, fue candidata, es una mujer de mucho peso de Coalición Canaria en Tenerife, formó parte del gobierno de Clavijo, en este caso como consejera de Derechos Sociales, y en este caso diputada regional, si no me equivoco, formó parte de la lista de Coalición Canaria por Tenerife. Entiendo efectivamente en torno al hecho de que Cristina Valido en principio suena, de momento suena como posible, como decías David, candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en estas próximas elecciones. Quiere decir, si al final se deciden porque la señora Valido sea candidata de Coalición Canaria, entiendo que no formará parte, en este caso, de la cuota de Coalición Canaria en el gobierno. Además, por cierto, hay otros nombres que van sonando al Senado por Tenerife, al Senado por Gran Canaria, al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, algunos que parece que se descartan. Si te parece, hablamos dentro de unos minutos sobre esa circunstancia, pero hay un nombre también que está sonando durante las últimas horas como un posible cargo también de mucha representación, entiendo, de mucha importancia para un partido político, en este caso del Partido Popular, es Pedro Suárez de Vergara. Pedro Suárez, como sabes, fue en la lista del Parlamento, es un hombre del núcleo duro, de la máxima confianza también del propio Manuel Domínguez, fue secretario general del Partido Popular en Canarias con María Australia Navarro, fue el número 2 del Partido Popular en la isla de Tenerife, por tanto, núcleo duro, y suena como posible presidente que vuelva a optar a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Sabes que además también Pedro Suárez ya fue hace algún tiempo presidente de este ente portuario. Insisto, es un nombre que también suena durante las últimas horas, hay que estar muy pendiente. Bueno, esto es lo que ocurre entre los que, lógicamente, han tenido o han conseguido un resultado del que pueden sacar un mejor provecho de cara a configurar gobiernos, pero las elecciones en Canarias las ganó el Partido Socialista. ¿Y qué ha dicho el Partido Socialista? ¿Qué ha dicho su candidato Ángel Víctor Torres? Bueno, pues ha calificado este pacto de gobierno como el pacto de los perdedores. ¿En qué se basa? Bueno, lógicamente en haber ganado las elecciones, por ejemplo, en que el propio Ángel Víctor Torres sacó más de 100.000 votos que Fernando Clavijo en la lista autonómica, donde saben que ustedes los principales candidatos eran los cabezas de esa lista. Claro, Ángel Víctor Torres dice, claro, yo con más de 100.000 votos que Fernando Clavijo, ¿cómo es posible que el presidente sea
Fernando Clavijo. Pero bueno, la realidad, la historia de Canarias demuestra que no es el primer presidente que gana las elecciones y se queda sin gobernar. Ya le pasó, por ejemplo, lo que hemos comentado en estos últimos días a Juan Fernando López Aguilar, que sacó el mejor resultado del Partido Socialista después del de Jerónimo Saavedra en 1983, y también hubo un pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Pero es que en 2011 ganó las elecciones José Manuel Soria para el Partido Popular y pactaron Coalición Canaria y Partido Socialista con Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Óscar, la verdad es que decía Ángel Víctor Torres, un pacto de perdedores. Pacto de perdedores. Pero así funciona la democracia también. Efectivamente, ¿no? Lo has dicho perfectamente. En aquella época, en la época más reciente, Juan Fernando López Aguilar obtuvo un resultado histórico para el Partido Socialista. En este caso, bueno, 26 diputados. Sí. Y bueno, al final gobernó la segunda y la tercera fuerza, ¿no? Si no me equivoco, efectivamente, Adán Martín con el propio José Manuel Soria, ¿no? Coalición Canaria Partido Popular. De hecho, luego. En aquel momento fue Paulino Rivero con José Manuel Soria. Paulino Rivero con José Manuel Soria, efectivamente. Coalición Canaria Partido Popular, y luego ya al final un distanciamiento Coalición Canaria Partido Popular. No quiso pactar más Paulino Rivero, Coalición Canaria con el Partido Popular, y volvieron a acercar, a coquetear con el Partido Socialista, con José Miguel Pérez en aquella época. A unos meses de las elecciones, José Manuel Soria abandonó de las elecciones. Rompió el pacto, efectivamente. De 2011 rompió el pacto. Se veía en una posición para entregarse directamente a las elecciones generales. Y ganó las elecciones autonómicas. Efectivamente. Y luego ya pactó Coalición Canaria Paulino Rivero con el PSOE de José Miguel Pérez. En este caso, bueno, pues el propio Juan Fernando López Aguilar fue líder de la oposición en el Parlamento, luego se marchó, efectivamente, le hicieron la cama, por cierto, un sector del Partido Socialista en Canarias, y se fue como candidato a Europa. Y esa es la pregunta que te quería hacer, Ángel Víctor Torres, que califica este pacto de gobierno como un pacto de los perdedores, pero ¿estará Ángel Víctor Torres 4 años haciendo oposición en el Parlamento de Canarias? Ya son varios rotativos, como tú dices, Óscar, los que han puesto el nombre de Ángel Víctor Torres como la principal opción del PSOE por la provincia de Las Palmas al Congreso. Efectivamente, de hecho la semana pasada yo decía directamente, están aquí en directo, que no descartaba, efectivamente, porque había algunas voces que así lo apuntaban ya desde la semana pasada, que Ángel Víctor Torres fuese el hombre elegido, en este caso por la Dirección Nacional, un hombre, una apuesta, un hombre del que confía mucho y del que apuesta mucho la Dirección Nacional del Partido Socialista, independientemente de la Dirección Regional, entre otras cosas, por su resultado y por su buena relación con la cúpula del PSOE, y en este caso con Pedro Sánchez, el propio Ángel Víctor Torres y Héctor Gómez por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Yo decía que no descartaba que el señor Torres fuese el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Durante las últimas horas lo ha descartado, ha dicho que no va a ser, tal y como se especula, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, y que se va a mantener 4 años como portavoz y como líder del Partido Socialista en el Parlamento. Ojo, sí que es verdad que, por otro lado, se puede casi confirmar, porque todo apunta efectivamente que el actual ministro, el tinerfeño ministro de Turismo, Industria y Comercio, el propio Héctor Gómez, también de la máxima confianza de Sánchez, todo apunta que, por otro lado, si pudiese repetir como candidato del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados. Bueno, el nombre de Héctor Gómez está sin duda en todas las quinielas, ahí parece que hay menos dudas. Bueno, donde tampoco había muchas dudas era en la capital tinerfeña. Ahí este pasado fin de semana, como adelantaba también Óscar Martín, sellaban el pacto de gobierno municipal por 4 años José Manuel Bermúdez, candidato de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, candidato del Partido Popular. En Santa Cruz de Tenerife, ninguno de estos dos partidos, al igual que ocurrió en el Parlamento Autonómico, consiguió la mayoría. Quien ganó las elecciones en ese sentido, la mayoría simple, el mayor número de votos, fue la candidatura de Patricia Hernández del PSOE. Sin embargo, prácticamente desde el minuto 1, las posibilidades de pacto entre el PSOE y cualquier otra opción política, que las que quedan dentro del plenario municipal son Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox, bueno, parecía imposible que el PSOE pudiera conseguir esa alcaldía, así que al final ha sido bastante sencillo cerrar este acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, que están acostumbrados a entenderse en la capital tinerfeña. Y bueno, Óscar, a partir de ahora se abre una etapa en la que, en principio, ahora nos contarás un poco cómo ha sido el reparto de áreas, el Partido Popular tampoco ha sacado excesivo rédito, digamos, a esa subida electoral de las pasadas elecciones, en las que aumentó en 2 concejales. Eso sí, se va a llevar de extra con respecto a lo que ya tenía en el anterior pacto de gobierno, después de la moción de censura de hace 2 años, la Sociedad de Desarrollo, que en cualquier caso es un organismo bastante apetitoso normalmente para los
concejales en Santa Cruz. O si no, que se lo diga en aquella época Ángel Llanos, el que fue teniente alcalde con Miguel Serolo, efectivamente, y siempre hay pugna y lucha por la sociedad de desarrollo, por el área de fiestas también. Bueno, este es el pacto que se esperaba efectivamente desde la misma noche. Coalición Canaria Partido Popular, el señor Bermúdez, en este caso segunda fuerza, tercera fuerza del Partido Popular, pero evidentemente era un pacto ya que iba a ser de los primeros en consonancia con el resto de municipios o de cabildos, y el gobierno de Canarias en consonancia, insisto. Coalición Canaria Partido Popular estaba claro desde esa misma noche porque daban las cuentas después, efectivamente, independientemente de que el PSOE era la primera fuerza, pero se quedaba sin socios, como ha ocurrido en el Cabildo de Tenerife y como ha ocurrido en este caso en el PSOE del gobierno de Canarias. Este es el abrazo, este es el acuerdo, el pasado sábado por la mañana en la capital tinerfeña. Yo creo que bueno, la novedad en este caso no le ha ido mal, yo creo, en la negociación del Partido Popular con 5 concejales. Efectivamente, la novedad es que el Partido Popular rescata, en este caso retoma de nuevo a la sociedad de desarrollo, el área de comercio, el área de turismo, en este caso, si no me equivoco, también deporte, cultura. Bueno, en definitiva, lo más importante efectivamente es ese área que es muy potente, la sociedad de desarrollo, un área económico, ¿no? Y que en Santa Cruz, bueno, pues tiene un impacto tremendo. Luego Coalición Canaria, bueno, pues mantiene el resto de áreas, ¿no? Entre otras, pues obras, infraestructura, fiestas, que es importante. El área de fiestas es muy importante históricamente para ATI y Coalición Canaria. Y en este caso, bueno, pues un área importante como, por ejemplo, Hacienda, un área importante por su potencia económica, ¿no? Allí, por cierto, en el área de Hacienda, Juan José Martínez, recuerden que ha sido el concejal de Hacienda en los últimos años. Él está en el Cabildo, en la lista de Rosa Ávila, en el Cabildo de Tenerife. ¿Ves a José Alberto Díaz Estebanes, que ya fue concejal de Hacienda, como concejal de Hacienda? No lo descarto, efectivamente, que asuman. En estos momentos no tienen un hombre en esa cuota, en la lista, un hombre que tenga experiencia en esa materia, efectivamente, porque, como dice, se fue Juan José Martínez, que forma parte de la candidatura del equipo de Rosa Dávila, asumirá un área efectivamente en el Cabildo, pero que yo sepa, o viendo los perfiles de la lista del propio Bermúdez, creo que el hombre que más experiencia tiene efectivamente es el propio José Alberto Díaz. Que ha sido concejal en diferentes etapas. Claro, efectivamente. Fue concejal en la época incluso de Hacienda, en la época del pelotazo de las Teresitas, incluso desde aquella época. Claro, en la época de Serolo fue concejal de Hacienda, y de hecho hay un área también que en este caso asumió el propio José Alberto Díaz Estebanes, que es el área de infraestructuras y obras. Bueno, vamos a ver cómo queda ese reparto. Ya digo que en Santa Cruz estaba todo bastante claro. Donde sí que ha habido novedades, ha habido municipios donde va a haber novedades, donde van a cambiar las caras y van a cambiar los partidos que históricamente han gobernado. Por ejemplo, en Guía de Isora, en el sur de la isla de Tenerife, el PSOE lleva 28 años seguidos de mayorías absolutas. Ya empezó a caer una vez que Pedro Martín decidió en 2019 dar el salto a la política insular y presentarse a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Del Cabildo vamos a hablar luego en unos minutos. Sin embargo, a partir de ahí, con Josefa Mesa de alcaldesa, ya el Partido Socialista empezó a perder pues ese respaldo ciudadano, se notaba en las calles. Eso nos decían también, bueno, muchos vecinos y vecinas, y la realidad es que al final así fue. El pasado 28 de mayo el Partido Socialista perdió 3 concejales y alrededor de 1000 votos, que en un municipio como Guía de Isora son muchos. Esto permitió, era lo único que iba a permitir, tenía que perder hasta 3 concejales para que pudiera perder esa mayoría absoluta. Que Coalición Canaria, esto ha permitido que Coalición Canaria y Partido Popular hayan sellado otro de los pactos más rápidos, porque era un pacto. Estaban esperando, lógicamente, unos resultados como este para sellar ese pacto. Este acuerdo va a colocar a Ana Dorta. Recuerden que el 17 de junio es cuando se van a constituir oficialmente los ayuntamientos. Pues ese día Ana Dorta, de Coalición Canaria, será la persona que recoja el bastón de mando que, insisto, durante 28 años han tenido en sus manos alcaldes socialistas. Bueno, Ana Dorta estuvo este lunes en Canarias al Día, la entrevista. Ya hemos retomado este espacio para hablar con los protagonistas de los resultados y de estos acuerdos de gobierno que se están cerrando, y nos contó cómo era la sensación, qué era lo que se percibía en el pueblo de Guía de Isora, que es algo que al final un poco coincidía con, no solo con los resultados electorales, sino con lo que también hemos ido captando nosotros a lo largo de estos años. Escuchamos a Ana Dorta. En la calle nos decía todo el mundo que necesitaba aire fresco, que necesitaban efectivamente un cambio de hacer política, un cambio a la hora de tratar con el ciudadano, un cambio de gestión. Hablaban sobre todo, a mí me hablaban sobre todo de que el actual gobierno de estos últimos 4 años estaba muy alejada de la ciudadanía. Y lógicamente eso se paga, y se paga en las urnas, como así ha sido, ¿no? Al final son 1000 votos lo que ha perdido el PSOE, son muchos votos para un municipio como Guía de Isora. El descontento era importante, ¿entiendes? Sí, nosotros lo contemplábamos en la precampaña y en la campaña, porque eran muchísimas muestras de apoyo, de adhesión, de entusiasmo. Nos decían, sigan adelante, queremos un cambio, vamos a darle una oportunidad a una nueva gente. Y eso yo creo que es lo que se ha reflejado en las urnas.
Bueno, obviamente no puede ser de otra manera. Ana Dorta llega con muchísimas ganas e ilusión a esa alcaldía que va a compartir, en este caso, gobierno con el Partido Popular de Carlos Álvarez, que fue el candidato. Y, por cierto, Ana Dorta nos contó que, de hecho, había muy buenas relaciones ya con el propio Carlos Álvarez, hasta el punto que los dos, que son maestros de profesión, profesores, en este caso, de instituto, trabajan. Son docentes en el mismo centro educativo, en el mismo instituto. Bueno, todo apuntaba a que, lógicamente, si el PSOE perdía 3 concejales, como así fue, este pacto iba a ser de los primeros en firmarse, y así ha sido. Le preguntábamos también sobre la situación, sobre qué era lo primero que iba a hacer Ana Dorta cuando llegase al ayuntamiento, sobre la situación de la corporación municipal, y nos sorprendía lo que nos contaba. No conocen ni siquiera cuál es la situación del estado financiero del ayuntamiento de Guía de Isora. Creo que es muy serio gestionar el dinero que no es tuyo. Porque tú con el tuyo, David, te lo puedes gastar en lo que te dé la gana. Pero el dinero que es de los demás, no. Entonces, yo lo que necesito saber exactamente es cómo está el ayuntamiento de Guía de Isora. ¿Por qué no lo sabe? No lo sabemos, porque tampoco la transparencia era una cosa que destacara en el Grupo Socialista, por muy progresista que se llamara, ¿no? Nosotros, el Grupo Municipal de Coalición Canaria solicitaba el análisis de expedientes, solicitaba ruegos, preguntas, copias de documentación, información, y siempre se nos negaba. Pero la situación financiera no la conoce, por ejemplo. No, si entiendes por situación financiera el presupuesto, pues eso sí, pero esa no es la situación financiera. ¿La deuda, por ejemplo? Exacto, por eso la deuda, el remanente, todo. Entonces, yo lo que no me voy a adelantar ni aventurar a decir, lo primero que voy a hacer es esto, porque además no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer en equipo. Eso yo lo tengo clarísimo. Yo tengo la sensación y la convicción, David, de que una vez logrado este objetivo, ahora empieza el auténtico viaje, la auténtica travesía, y es en equipo, ya no solo del grupo de gobierno, de los componentes del Partido Popular y de los de Coalición Canaria, sino con todo el equipo humano que hay en el ayuntamiento de Guía de Isora, todos a una a trabajar por el bienestar de Guía de Isora. Bueno, ese viaje del que hablaba Ana Dorta ya ha empezado en Guía de Isora. Óscar, el próximo 17 de junio, Ana Dorta será alcaldesa de uno de los 2 municipios importantes del sur de la isla que va a perder el PSOE. Ahora hablamos de Arona, pero Guía de Isora deja de ser del PSOE 28 años después. Efectivamente, fue una sorpresa durante el proceso electoral aquella noche, efectivamente, y a mí me sigue llamando poderosamente la atención ese golpe, efectivamente, a la hegemonía del Partido Socialista, de Coalición Canaria del Partido Popular, golpe a la hegemonía de Pedro Martín, el secretario general del PSOE en Tenerife, presidente del Cabildo en funciones y candidato a la presidencia, insisto, uno de los hombres fuertes de los socialistas en la isla de Tenerife, porque hablamos además también que es de los hombres fuertes del sur de Tenerife, junto, en este caso, a José Miguel Rodríguez Fraga, de los que, insisto, mantienen la dirección del partido. Y me ha llamado poderosamente la atención porque, efectivamente, más de 20 años ha estado el Partido Socialista gobernando con absoluta libertad, con mayoría absoluta, con mucha solvencia, este municipio del sur de la isla de Tenerife, un municipio, además, puntero también, turísticamente, tiene una fuerza turística importante, y además teniendo en cuenta que Ana Dorta ha sido una histórica de Coalición Canaria en Guía de Isora. Lleva muchos años luchando, efectivamente, en este caso en la oposición. Recuerdo que en un mandato dejó de ser candidata a la alcaldía después de varios años intentando auparse a la alcaldía del municipio, porque recuerdo además también que se dieron en este caso la oportunidad a Jesús Morales, que lo descabalgaron de la lista de Coalición Canaria al Cabildo Insular de Tenerife, siendo presidente el propio Carlos Alonso. Fue la apuesta de Coalición Canaria, fracasó Jesús Morales en su candidatura, como ha venido fracasando la propia Ana Dorta, y bueno, habrá tenido un buen resultado, sorprendente, un buen resultado también el Partido Popular, Carlos Álvarez, efectivamente, que lleva históricamente muchos años tratando, efectivamente, de acceder al poder. 10 años desde que fue nombrado presidente local del Partido Popular. Presidente del Partido Popular allí en Guía de Isora, históricamente durante los últimos años también en la labor de oposición, tratando de convertirse o de acceder al poder al propio ayuntamiento, y al final las dos fuerzas políticas han tenido un buen resultado. Por tanto, ya aquella noche sumaba efectivamente para que Coalición Canaria y el Partido Popular accediesen al poder, repito, de un municipio históricamente en manos del Partido Socialista. De hecho, Jesús Morales se presentó dos veces de manera alterna
y Ana Dorta era la tercera vez que se presentaba contra esa marea del Partido Socialista, que al final han acabado dándole la vuelta. No hay que olvidar que en la historia más reciente de la política tinerfeña, el propio Pedro Martín, que además en este caso, si no me equivoco, concurrió en su momento al Parlamento de Tenerife, al Parlamento por Tenerife, abandonó, dio un paso hacia un lado, se encaminó a esa candidatura que ha durado poco estos últimos años a la presidencia del Cabildo de Tenerife, y le cedió el paso a una mujer de su confianza, a la secretaria de organización del Partido Socialista en Tenerife, que es Josefa Mesa, que efectivamente en este caso, que además fue consejera con el propio Pedro Martín, pero que bueno, ya ha perdido el poder en el municipio. Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa. Yo les invito a que, si no vieron la entrevista con Ana Dorta, esta y todos los programas se cuelgan en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, en esa oferta que tenemos de programación a la carta. Por cierto, suenan al Senado, los nombres al Senado del PSOE. Oye, Óscar, pero no me cortes la promoción que estoy haciendo de Mírame Televisión. ¿Quién suena para el Senado? Bueno, al Senado suena en este caso, va a haber una batalla interna, yo creo que va a haber media guerra interna, o se pudiese estar abriendo una guerra interna en el Partido Socialista. Suena Pedro Martín, efectivamente, el presidente en funciones, candidato del Partido Socialista, pierde el poder en el Cabildo. Suena en este caso también José Antonio Balbuena, que parece que se está postulando. Eso tiene tela. Lo digo porque José Antonio Balbuena y Pedro Martín no se llevan precisamente bien, y que los dos se hayan posicionado no creo que sea una casualidad. Sí, en este caso, bueno, no creo que haya buena relación, porque además no la hay, el propio José Antonio Balbuena forma parte del gobierno de Ángel Víctor Torres, no porque lo decidió en su momento por consenso, lo haya decidido el Partido Socialista en Tenerife. Fue directamente el propio Ángel Víctor Torres quien depositó la confianza en la figura, especialmente de un socialista tinerfeño, de José Antonio Balbuena. Y bueno, hay algunos nombres también que he podido ver que parece ser que internamente se está moviendo, como por ejemplo el de Marta Arocha. Parece que hay un sector del Partido Socialista en Tenerife que le gustaría o estaría moviendo el nombre durante las últimas horas de Marta Arocha, en este caso una mujer que pertenece a la agrupación socialista de Santa Cruz de Tenerife. Olivia Delgado, que es actual senadora y ha concurrido 2 veces al Senado. Yo entiendo que estará pendiente, ahora hablaremos de los municipios que todavía no se han cerrado, estará pendiente de ver si consigue ser alcaldesa de Arico para decidir. Lo que pasa es que no tiene mucho margen, ¿no?, para decidir si va o no al Senado. Sí, por eso digo que va a haber una pugna seguramente, no sé si una pugna silenciosa o escandalosa, pero sí, efectivamente, después de la pérdida de poder de muchos socialistas, ahora se abre ese camino, donde ya más en su momento se abrió un camino al Senado, donde hubo fisuras en el PSOE tinerfeño. Bueno, lo cierto es que les hablábamos de lo que ocurría en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, y ahora vamos a hablar de otro municipio importantísimo en el sur de la isla de Tenerife, a nivel económico, a nivel turístico, como es Arona. Allí también ha perdido la mayoría absoluta el Partido Socialista, y allí, como se suele decir en Canarias, también le estaban esperando la bajadita, en este caso los partidos de la oposición. La campaña electoral se presentó como una campaña de José Julián Mena, el candidato del Partido Socialista, contra todos, y todos los de la oposición y los que llegaban o querían entrar de nuevo en el ayuntamiento contra José Julián Mena. Ese pulso lo perdió Mena, y ahora, bueno, no ha tardado mucho en cerrarse un pacto que va a unir fuerzas al Partido Popular, a Coalición Canaria y a Más por Arona, el partido de los escindidos del Partido Socialista. Fátima Lemes, ahí la ven en esa imagen, será la nueva alcaldesa del municipio de Arona por el Partido Popular. Óscar, la verdad es que Fátima Lemes es una desconocida de la política municipal en Arona. A mí me sorprendió incluso en su momento que fuera la candidata, pero la realidad es que ha conseguido un muy buen resultado que le ha llevado, en este caso, bueno, pues a ser la próxima alcaldesa de Arona. Era la apuesta del Partido Popular, una desconocida de la política insular, desconocida de la política municipal, una profesional efectivamente que deja su trabajo para, bueno, en este caso, bueno, dar un paso en la política. Allí el Partido Popular históricamente en Arona estaba destrozado. Recuerdan que durante los últimos años, durante muchas elecciones, la candidata era Águeda Fumero, además de fracasando históricamente en toda la legislatura como candidata a la alcaldía. Sí que tenía el Partido Popular representación, pero efectivamente, bueno, con esa apuesta del Manuel Domínguez, concretamente de Emilio Navarro, que es el presidente del Partido Popular en Tenerife, que se fijó en la figura de esta joven aronera, Fátima Lemes recupera un poder que efectivamente, que yo creo que incluso no esperaba el Partido Popular, ¿no? Y luego, efectivamente, los escindidos del Partido Socialista con Dasi León, Más por Arona, con esos 4 concejales,
Y la entrada efectivamente de Más por Arona se debe, bueno, pues, o la entrada de Más por Arona o la pérdida de poder del Partido Socialista de José Julián Mena. Como hemos repetido en varias ocasiones hace ya mucho tiempo, de hecho advertíamos de esa crisis del Partido Socialista en Arona, de esa crisis del PSOE en el Ayuntamiento y de esa crisis en la organización del Partido Socialista en este municipio del sur de la isla de Tenerife, donde una guerra interna, sangrante, entre un sector y otro, avalado, un sector contrario al de Mena por la dirección insular, por la dirección regional y por Ferraz, acabó efectivamente con esa división del Partido Socialista y acabó pues contrarrestando o dañando la figura de José Julián Mena. Luego, efectivamente, Coalición Canaria también estaba destrozado. Coalición Canaria ha sufrido durante los últimos años una guerra también interna, o mejor dicho, no una guerra, sino un descalabro de la organización después de la época de José Alberto González Reverón, después de la época, en este caso, de otro candidato que fue hombre fuerte de Carlos Alonso. Varios, García Marichal. Efectivamente, García Marichal, varios se marcharon de la anterior lista, varios se marcharon del partido y bueno, apostaron por Clary Pérez, que ha sido la candidata. Y al final, bueno, los buenos resultados han convertido efectivamente en Fátima Lemes Reverón como próxima alcaldesa de un municipio muy complicado como es Arona. El PSOE ha gestionado muy mal esa herencia que consiguió, sobre todo después de que la corrupción pusiera contra las cuerdas y acabase con proyectos históricos de Coalición Canaria y de Partido Popular. Lo ha gestionado muy mal, eso tú lo has explicado muy bien, le ha llevado a perder esa mayoría absoluta que de otra manera probablemente hubiera podido conservar, hubiera tenido más probabilidades de conservar. Y tenemos a una Coalición Canaria que seguía arrastrando los efectos de un exalcalde condenado por el caso Arona, como José Alberto González Reverón, algo que Coalición Canaria con lo que no ha terminado de pasar página, hasta el punto de que en el acto de presentación de Clary Pérez en Arona, en el que también estaba Rosa Ávila, aparecía en primera línea el propio José Alberto González Reverón, condenado varias veces por delitos de corrupción en el llamado caso Arona, en piezas separadas o piezas colindantes, digamos, del caso Arona, en el llamado caso Enchufe, insisto, un alcalde hipercondenado que, sin embargo, para Coalición Canaria sigue siendo un reclamo electoral, como vimos en la campaña electoral. Sí que el Partido Popular da la sensación de que ha pasado más página con aquella época. Recuerden que el Partido Popular tuvo al único militante de Arona, del caso Arona, de los muchos condenados, que acabó en prisión, que fue el exconcejal de urbanismo Félix Sierra. Insisto, todo esto marcó, porque al final las sentencias salieron hace escasamente 5 o 6 años, marcó, digamos, un antes y un después. En Arona el PSOE aprovechó esa herencia y vean lo que le ha durado. Esperemos, eso sí, que esto no signifique una vuelta a esas prácticas corruptas que durante muchos años existieron en Arona. Esto yo creo que es importante decirlo, Óscar, tenemos la responsabilidad de decirlo. Por cierto, todavía siguen pendientes el caso Arona 2, por ejemplo, ustedes lo recordarán y dirán, bueno, ¿qué pasó con aquello? Bueno, pues ya les digo yo que sigue habiendo, se sigue instruyendo los juzgados. De hecho, recientemente se han rechazado los recursos ante el inminente, bueno, ante la apertura del procedimiento abreviado de esta causa penal y ante la inminente apertura de juicio oral. Ha habido partes que han presentado, bueno, pues sus escritos para pedir el archivo y que no haya juicio oral y han sido rechazados, están siendo rechazados sistemáticamente esos recursos presentados en este caso por los investigados. Hay una purriada de investigados y de esto daremos buena cuenta próximamente porque pronto se abrirá el juicio oral, Óscar. Yo quería dejar esto claro, eso sí, dejando también claro que esto es una oportunidad para que de verdad, insisto, de verdad, Coalición Canaria y Partido Popular, y en este caso los escindidos, pasen página con todo eso. A mí me preocupan muchas cosas. Me preocupa, por ejemplo, que dentro de esos escindidos hayan personas que tuvieran esa concejalía de urbanismo en la primera etapa de José Julián Mena, en la primera etapa del pasado mandato, por ejemplo, Luis García, el exconcejal de urbanismo. Me preocupa cómo se hicieron cosas. Hay otras investigaciones penales abiertas, insisto, y no quiero ser pesado en esto, pero creo que es necesario. Ojalá que esto sea un cambio, pasar página definitivamente con aquella etapa negra del municipio. Como yo decía antes, ha habido varios ciclos, distintos ciclos en las tres fuerzas políticas. Partido Popular, efectivamente, Félix Sierra, en aquella época implicado en el caso, con el señor Soria como presidente del Partido Popular en Canarias. Luego, efectivamente, Coalición Canaria, José Alberto González Reverón. Bueno, pues que efectivamente en este caso era el cabeza visible de aquellas causas judiciales como los caso Arona 1, caso Arona 2, caso Arona 3 y caso Arona 4, si no me equivoco. Y en este caso, en el Partido Socialista sufrió una guerra terrible porque además ellos fueron los denunciantes. Destacados del Partido Socialista denunciaron en su momento, comenzaron a denunciar efectivamente estas tramas de corrupción de Coalición Canaria. Yo recuerdo además también que eso le costó el puesto al frente del Partido Socialista
socialista Paco Santamaría. Que después se arrepintió, ojo, después hubo un momento en el que él decía, oye, vamos a retirar esta denuncia. Se desmarcó, y eso le creó efectivamente también un problema con quien le acompañaba en esa denuncia, José Antonio Reverón, que fue un destacado socialista del municipio de Arona, que fue al final el que se quedó solo y denunció efectivamente el grueso de la trama de corrupción junto efectivamente al abogado tinerfeño Felipe Campos, ¿no? Insisto que hubo un destrozo del Partido Socialista. Había un sector del Partido Socialista que quería denunciar la corrupción y un sector del Partido Socialista que miraba para otro lado. De todas formas, yo decía que le había costado la carrera política al propio Mena esa división interna apoyada, que algún día me gustaría saber por qué la dirección insular, la dirección regional y Ferraz trató efectivamente de hacer creer a la ciudadanía que había, en este caso, bueno, un caso de corrupción y que ellos querían tomar medidas, que tomaron medidas equivocadas, por cierto. Pero lo que le ocurre al Partido Socialista, la gente en Arona lo sabe, ¿no? Que el problema es que el Partido Socialista ha pecado históricamente a la hora de poner a un empresario al frente de un comité local o de una organización del Partido Socialista en Arona como Agustín Marichal. Y hablaba efectivamente, y luego hablaba de los ciclos, efectivamente, Águeda Fumero del Partido Popular, como decía, la más reciente, Antonio García Marichal, en Coalición Canaria después de la época de González Reverón, que ahí acabaron todos peleados en esa organización, y Coalición Canaria también ha dado otro paso, en este caso ha apostado por una mujer que ellos consideran que era la oportuna, como Clary Pérez. Bueno, insisto, esperamos que en Arona vengan tiempos en los que la corrupción haya quedado atrás y los escándalos urbanísticos. Al final, después o dentro de la crisis esa interna del Partido Socialista, había mucho también de cómo gestionar el urbanismo en el municipio y de intereses cruzados por parte de muchos empresarios que al final siempre están pululando alrededor del Ayuntamiento de Arona. Bueno, insisto, esperamos que esa época haya pasado. Vamos a cerrar la actualidad política en la isla de Tenerife y lo vamos a hacer con el acuerdo en la Corporación Insular, en el Cabildo de Tenerife, porque allí también, dentro de lo previsto, sin sorpresas, Coalición Canaria con Rosa Dávila y el Partido Popular con Lope Afonso han sellado un acuerdo que obligará a estas formaciones a presentar una moción de censura una vez que Pedro Martín, como ganador de las elecciones el pasado 28 de mayo, tome posesión, porque las elecciones a los cabildos son presidencialistas, como presidente del Cabildo. Tendrá que tomar posesión como presidente del Cabildo y tendrán que presentarle, Coalición Canaria y Partido Popular, una moción de censura para hacer efectivo ese acuerdo que están viendo ya en imágenes, en el que, bueno, pues también ven detrás a Manuel Domínguez, a la propia Águeda Fumero, a la que nombraba Óscar antes de Arona, o a José Miguel Ruano, un histórico de Coalición Canaria, que ha sido rescatado para la primera línea política con el proyecto que encabeza Rosa Dávila. Bueno, vamos a escuchar precisamente a la que será la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Un gobierno sólido, y esa es nuestra vocación, la vocación tanto mía como presidenta o futura presidenta como del vicepresidente Lope Afonso, es una vocación de gobierno único y, insisto, un gobierno que no esté formado por dos partidos, que lo estará, pero que en el caso de la institución sí es verdad que nos hemos conjurado para ser un equipo único y que funcionemos bajo el principio de la eficacia, la eficiencia y la solvencia de las personas que van a estar al frente de cada uno de los departamentos. Queremos hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y también a los agentes económicos y sociales para que se sumen a este cambio en la isla de Tenerife, a este cambio en el frente de la institución, y que conjuntamente la ciudadanía de Tenerife, los agentes económicos y sociales, pues le demos un renovado impulso a esta isla, la isla de Tenerife y a Canarias, que merecen todo nuestro esfuerzo y toda la vocación de servicio público que hemos tenido en los últimos años y que ponemos a disposición de la ciudadanía. Escuchaban a Rosa Dávila, la que será futura presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, primera mujer que logra, en este caso, hacerse con el control de la Corporación Insular. Hay muchos proyectos por delante, hay muchas preguntas, igual que ocurre con el Parlamento de Canarias. ¿Qué va a pasar con muchos proyectos que han salido adelante? Por ejemplo, el Partido Popular en el Parlamento votó en contra y ha dicho que quiere derogar la Ley Canaria de Cambio Climático. Se va a derogar esa ley. Coalición Canaria está dispuesto. Y en el Cabildo de Tenerife, ¿qué pasa? Bueno, pues con muchos cambios que ha habido con respecto a la época anterior. ¿Y qué va a pasar con las cuestiones que están judicializadas? ¿Qué posición va a tener ahora el Cabildo frente a la que tenía, lógicamente, el Partido Socialista en el anterior mandato? Insisto que estas preguntas no tenemos una respuesta ahora mismo para ellas, pero las iremos conociendo a lo largo de cómo vaya avanzando el próximo mandato. Bueno, hablaba Rosa Dávila y también
habló Lope Afonso, el exalcalde de Puerto de la Cruz, que además fue candidato ya en las últimas elecciones y tuvo que abandonar el Cabildo Insular después de haber sido condenado en primera instancia por el llamado caso Mercadillos. Después fue absuelto por la Audiencia Provincial de esa condena y eso le ha permitido volver a ser candidato y mejorar con creces el resultado de 2019. Hoy lo podemos expresar con claridad: el Partido Popular volverá al gobierno del Cabildo después de muchos años y lo hará aprovechando el gran respaldo electoral que ha obtenido en estas elecciones. Ese caudal de confianza que nos han otorgado los ciudadanos, que ha servido para que interpretáramos que Tenerife pedía cambio. De ahí el resultado de la configuración del nuevo Cabildo y de ahí también la conveniencia de apuntar hacia esa aspiración de cambio a través de un nuevo acuerdo de gobierno. En este caso, de la forma que también habíamos ya sugerido durante la campaña electoral. Un acuerdo programático que diera estabilidad a la institución, que tuviera vocación de profundidad y que asumiera sin ilusión alguna los grandes retos que tiene la isla. Esos son los elementos de base que han servido para no solamente configurar el documento, sino también para protagonizar las conversaciones que hemos mantenido estos últimos días. Escuchábamos a Lope Afonso, que estaba en ese momento, bueno, tenía a sus espaldas a Blanca Pérez de Coalición Canaria y a Luz Reverón del Partido Popular. Óscar, al final en el Cabildo tampoco ha habido sorpresas, veremos cómo se reparten las áreas, pero al final Rosa Dávila y Lope Afonso eran un matrimonio político que todo el mundo esperaba, ¿no? Yo incluso estoy convencido, aunque ellos lo nieguen, que antes de las elecciones, antes de incluso ya en pre-campaña electoral se estaba ya maquinando, habían conversaciones, y estoy convencido, por lo menos en Coalición Canaria o el Partido Popular, efectivamente sabían que podía dar, estaban convencidos de que podía darse esa situación. De hecho, bueno, Coalición Canaria, a mí no me lo contaban, pero gente del Partido Popular ya con anterioridad me decían que en principio, bueno, esa era la idea, ¿no? Es lo que me decían desde el Partido Popular. Además estaba muy claro, ¿no? Efectivamente. Por igual que en Santa Cruz de Tenerife se sabía que mantener el PSOE para lograr a las mayorías va a ser muy difícil. Y esto, como tú dices, lo más probable es que se estuviera negociando antes. Efectivamente. Yo de hecho, ayer o antes de ayer le preguntaba a Rosa Dávila si este pacto ya estaba encaminado anteriormente y ella me lo negaba. Pero a mí, gente del Partido Popular me decía efectivamente que, bueno, que la idea que tenían es, antes de las elecciones, tratar efectivamente de llegar a acuerdos con Coalición Canaria. Rosa Dávila, presidenta, Lope Afonso, vicepresidente, y bueno, en principio las áreas ya han anunciado, el Partido Popular asume el IAS, en este caso el Instituto de Atención Social y Sociosanitario, que ahora estaba a manos del Partido Socialista, concretamente de Marián Franquela, consejera. Lo que no sabemos son quiénes van a ocupar efectivamente, el área de turismo, que yo estaba convencido además también que lo iba a ocupar en este caso el Partido Popular. No sé si lo asumirá directamente el propio Lope Afonso, porque él fue alcalde de una ciudad turística, de un municipio como en este caso Puerto de la Cruz, y luego Coalición Canaria, digo, entre las más potentes, las más conocidas, Coalición Canaria asumirá el área de Hacienda, Transportes y Movilidad, insisto, entre otras competencias. Al final, casi tan importante como qué consejerías lleva cada uno, es qué empresas públicas de las muchas que tiene el Cabildo van a llevar, digamos, cada partido político, ¿no? En esos consejos. Porque hay algunas empresas públicas que tienen mayor importancia que otras, sobre todo por su fuerza, su impacto y por su calibre económico, ¿no? Por el poderío económico de cada empresa pública, ¿no? Bueno, dejamos Tenerife, vamos a irnos hasta Gran Canaria, porque allí, mientras todavía se negocia el pacto de gobierno en el Cabildo entre Nova Canarias, entre Antonio Morales y el Partido Socialista, Augusto Hidalgo, se van cerrando ya algunos municipios importantes. El pasado jueves hablamos con el ganador de las elecciones en el municipio de Telde, Juan Antonio Peña, el candidato de Ciuga, que conseguía uno de los resultados más inesperados, bueno, no sé si inesperados, pero más sorprendentes por lo que subía el apoyo ciudadano ante el castigo que sufrió la hasta entonces alcaldesa de Nueva Canarias, Carmen Hernández. Bueno, pues allí finalmente ya un poco de la conversación que manteníamos el pasado jueves se intuía cuáles eran sus preferencias de cara a firmar un pacto, y lo ha firmado finalmente con Más por Telde y el Partido Popular de Sergio Ramos, que es el senador del Partido Popular, y también con Coalición Canaria. Serán el cuatripartito, Óscar, que va a gobernar Telde. Efectivamente, en este caso, bueno, ya la semana pasada se lo planteamos al propio candidato, en este caso el que va a ser alcalde, ¿no? Bueno, decía que es lo que se estaba especulando, pero yo estaba absolutamente convencido que en este caso era la suma, ¿no? La alianza o la alternativa más factible para el propio candidato y futuro alcalde. Bueno, en este caso la noticia también, efectivamente, en este caso, bueno, directamente con Sergio Ramos, que bueno, aterriza
aterriza, es actual senador por Gran Canaria, aterriza con su áreas de poder, con su poder en el Ayuntamiento de Telde. Héctor Suárez, que hasta hace bien poco en este mandato, bueno, sigue siendo... Fue alcalde, ¿no? Claro, fue alcalde y sigue siendo teniente alcalde en funciones en un pacto Coalición Canaria, Nueva Canaria, Carmen Hernández y Más por Telde. Bueno, en este caso, bueno, la noticia efectivamente es el descalabro, la pérdida de poder llamativa de Nueva Canarias y de su candidata actual alcaldesa en funciones, Carmen Hernández, que a su vez es diputada regional, una mujer, por cierto, de la confianza de Román Rodríguez, pertenece al núcleo duro de Nueva Canarias en la isla de Gran Canaria, una Nueva Canarias que efectivamente ha fracasado porque, como saben ustedes, su líder, Román Rodríguez, se ha quedado sin escaño en el Parlamento. Bueno, la verdad es que se ha quedado sin escaño en el Parlamento, sin duda alguna, pero tampoco quiere ser candidato al Congreso. Vamos a ver qué pasa con Román Rodríguez. Efectivamente, es una incógnita. Está haciendo un llamamiento al nacionalismo canario, a la reunificación del nacionalismo canario, a la unión de todas las fuerzas políticas. Pero ha pedido para esa reunificación, ha pedido Nueva Canarias estar dentro del gobierno de Canarias para poder apoyar a Clavijo y, por tanto, estar también en apoyar esa posible reunificación. No va a ser fácil, efectivamente. En cualquier caso. Entre otras cosas, pues las relaciones entre el propio Román Rodríguez y Clavijo no son buenas. Fueron en su momento entre el propio Román Rodríguez y Paulino Rivera. Por cierto, hablando de Telde, nuevo fracaso debido a las guerras internas que ha sufrido la organización del Partido Socialista en Telde. Guerras internas que motivó efectivamente la marcha de muchos compañeros de Alejandro Ramos, que es el secretario general, y que en este caso, bueno, denunciaron en su momento supuestas irregularidades en la designación de Alejandro Ramos como secretario general. Alejandro Ramos ha vuelto a ser candidato del Partido Socialista, ha fracasado evidentemente, como es visible y palpable. Alejandro Ramos en este momento es director general de trabajo de la Comunidad Autónoma. Y fíjense que le preguntamos a Juan Antonio Peña el pasado jueves por sus relaciones con el Partido Socialista y con Alejandro Ramos, y decía que eran muy buenas, porque son muy buenas en lo personal, probablemente sea de las mejores relaciones que tiene dentro de todos esos nuevos representantes de la corporación, pero él mismo decía que lo que iba a primar, ya nos daba a entender por dónde iban, el camino que iba a coger Ciuca, no estaba funcionando muy bien. Esas relaciones no eran lo suficientemente, no era lo más importante para él. Él quería un pacto de gobierno de otro color y eso es lo que se ha firmado. Y vamos a hablar de viejos rockeros, porque Juan Antonio Peña es prácticamente una persona que llega a la política y que va a tener la oportunidad de mostrar, su primera vez que va a gestionar, de ver si Ciuca pues tiene capacidad para gestionar un municipio tan importante como Telde, en la figura de Juan Antonio Peña. Pero hay otros que ya llevan muchísimos años en esto de la política, pero que ahora vuelven con fuerza, por ejemplo, a una alcaldía tan importante como la de Santa Brígida, donde se ha firmado un pacto entre Unidos por Gran Canaria, Ando Sataute y el Partido Socialista. ¿Y quién va a ser el alcalde? Pues un histórico del Partido Popular, ahí lo están viendo, José Miguel Bravo de Laguna, ahora presidente de Unidos por Gran Canaria, que, insisto, vuelve, en este caso, a la primera línea política como alcalde de Santa Brígida. Óscar Martín, viejos rockeros nunca mueren. En este caso, José Miguel Bravo de Laguna, sorprendentemente, de nuevo, alcalde de Santa Brígida. Un todoterreno de la política canaria, un histórico de la política canaria, el fundador de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, sabrán, fue presidente del Partido Popular en Canarias, fue presidente del Parlamento, fue presidente además también del Cabildo Insular de Gran Canaria, un viejo rockero, como decía, efectivamente, un hombre en su momento además también de la confianza del señor Soria, un hombre además también que se fue retirando, que se sintió víctima de las guerras internas del Partido Popular, es el padre de Lucas Bravo de Laguna. Saben que además hay muchos dirigentes de aquella época del Partido Popular que dieron un portazo, se marcharon del Partido Popular, como el propio Bravo Laguna, como el propio Lucas Bravo de Laguna, como el propio Enrique Hernández Bento, que fue delegado del gobierno en Canarias, hombre de la confianza de Soria, hermano de María del Carmen Hernández Bento, que también fue delegada del gobierno en Canarias, y no compartieron las formas de dirigir el Partido Popular en aquella época y sobre todo en los últimos tiempos. Me refiero en este caso los más jóvenes de los que he nombrado, en los últimos tiempos no estaban de acuerdo con la forma de dirigir el Partido Popular, pero sí Bravo Laguna viene de la época aquella antigua y transitó por la época del señor Soria cuando era presidente del Partido Popular. Insisto, fundó Unidos por Gran Canaria. El propio José Miguel Bravo de Laguna se presenta además en un municipio, digo las claves del pasado, en este caso el Partido Popular, donde ha estado durante los últimos años gobernando el Partido Popular. Yo no sé si esa era su intención, minar efectivamente el poder del Partido Popular o recuperar, o ser alcalde de su municipio, Santa Brígida. El que es alcalde en funciones en estos momentos es el que era alcalde, Miguel Jorge, el hombre fuerte, el que manda en el Partido Popular en Gran Canaria, al Cabildo, ¿no? Efectivamente, que ha sido candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, además fue diputado regional en este caso. Ha acabado con el poder Bravo de Laguna del Partido Popular en ese municipio, con ese acuerdo con Ando y el Partido Socialista.
Bueno, vamos a cerrar ahora el repaso de Gran Canaria porque también ha habido preacuerdo en San Bartolomé de Tirajana entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Marco Aurelio Pérez, si no me equivoco, va a ser el alcalde. Efectivamente, Marco Aurelio Pérez, Partido Popular, Coalición Canaria. En este caso, Coalición Canaria, Alejandro Marichal. Ya saben además también que Marco Aurelio Pérez fue candidato, en este caso, Partido Popular Unión Vecinal, fue candidato en las anteriores elecciones a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Marco Aurelio Pérez fue un histórico además del municipio, fue alcalde de San Bartolomé de Tirajana en varias etapas, además ostentando, logrando en su momento, gobernando con mayoría absoluta. Y en este caso Alejandro Marichal fue el candidato de Coalición Canaria, fue teniente de alcalde del municipio con el Partido Socialista. Recuerdo que Conchi Narváez, la candidata del Partido Socialista a este municipio, que ha fracasado en este intento, es una mujer fuerte además también del Partido Socialista de Gran Canaria. Me ha llamado poderosamente la atención la pérdida de poder de Conchi Narváez, insisto, al frente de este municipio del sur de la isla de Gran Canaria. Y recuerdo que Conchi Narváez, en este caso, echó del gobierno a Coalición Canaria, echó del gobierno a Alejandro Marichal. Se ha recuperado, ha estado en la oposición, ha sido el candidato, recupera el poder en ese pacto con el Partido Popular. Bueno, vamos a ir rápido, Óscar, ahora con otro repaso de otros municipios. Nos vamos a ir primero hasta Fuerteventura y en Antigua, Matías Peña, que fuera candidato también de Nueva Canarias al Cabildo Insular, bueno, pues ha conseguido volver a gobernar con este pacto que se reedita con las AMF, las agrupaciones municipales de Fuerteventura, y el Partido Socialista, Óscar. Sí, efectivamente, Matías Peña, si no me equivoco, fue candidato también al Cabildo por esta formación política, sí, si no fue me equivoco. Candidato de Nueva Canarias. Efectivamente, de Nueva Canarias. Bueno, nuevo alcalde de Antigua, reedita ese pacto con agrupaciones municipales de Fuerteventura y en este caso con el Partido Socialista. Lo que está ocurriendo en Fuerteventura políticamente es muy llamativo, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy llamativo, sobre todo por lo del Cabildo de Fuerteventura. Cuéntame, Óscar, ¿qué ha pasado? Porque cuando todo el mundo podía imaginar que allí la que ganó las elecciones, lógicamente, todos sabíamos que iba a ser presidenta, Lola García, de Coalición Canaria, pero bueno, parecía que lo lógico era el pacto con el Partido Popular, en línea de lo que está ocurriendo prácticamente en todo el territorio de Canarias, con Jessica de León, que fue la candidata que además consiguió un muy buen resultado del Partido Popular en la isla. Pues no, a última hora pactó con el Partido Socialista de Blas Acosta. Sorpresivo, efectivamente. Ha sido la noticia quizá. Hoy la noticia de la jornada ha sido el acuerdo en Canarias, Coalición Canaria-Partido Popular, pero también, de manera sorpresiva, a mí me ha llamado poderosamente la atención lo que ha ocurrido en Fuerteventura. Coalición Canaria en Fuerteventura, a través de su secretario general Mario Cabrera, y el Partido Socialista, a través de su secretario general Blas Acosta, han anunciado un acuerdo para garantizar la gobernabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero no solamente en el Cabildo Insular, en la máxima institución, sino en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el Ayuntamiento de Pájara, el Ayuntamiento de La Oliva y el Ayuntamiento de Tuinés. En este caso, Pájara, el poder lidera directamente, en este caso, la alcaldía del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha respetado en el resto de municipios la primera fuerza, que si no me equivoco ha sido efectivamente Coalición Canaria. Me ha llamado la atención, David, porque yo la semana pasada, a finales de semana pasada, entrevistaba a Lola García, la candidata de Coalición Canaria, que ganó las elecciones, y bueno, ella me daba a entender que efectivamente el pacto más cantado, si me permiten la expresión, era con el Partido Popular. Me decían que estaba negociando, pero todo estaba previsto a que al final firmara con el Partido Popular. Recuerdo una frase de Lola García, que incluso decía que las relaciones con el Partido Popular eran buenas y que las relaciones con Jessica de León, la candidata, eran buenas. De hecho, así se visualizó, me lo dijo la propia García, en el gobierno, porque gobernaron juntos en un mismo pacto en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Por supuesto, pero pensemos una cosa, Óscar, Lola García ya ganó las últimas elecciones. Cierto. Y a los 2 días le presentó una moción de censura Blas Acosta para ser presidente con el Partido Socialista. Efectivamente, porque ¿Cómo es posible que ha llevado a que ahora se entiendan? Cierto, bueno, prácticamente estaba cerrado, estaban negociando, insisto, estaban a punto de llegar a ese acuerdo con el Partido Popular. Yo esta tarde he hablado con Mario Cabrera, el secretario general de Coalición Canaria en Fuerteventura, y me ha contado, le he preguntado por qué, si estaba casi cerrado con el Partido Popular y por qué con el Partido Socialista, cuál era el motivo, además donde en Canarias se estaban protagonizando pactos en cascada, Coalición Canaria-Partido Popular, donde se había anunciado hoy un pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Me dijo en este caso que efectivamente que se estaba negociando el pacto con el Partido Popular, pero habían sido desleales. Habían sido desleales. Y la palabra textual de Mario Cabrera, efectivamente, en este caso, que rompieron ese preacuerdo con el Partido Popular, que firmaron con el Partido Socialista por palabras textuales, la traición de la cúpula del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, y señaló directamente a su presidente, Fernando Enseñat. O sea, Mario Cabrera ha llamado traidor a Fernando Enseñat en Onda Cero Canarias. Efectivamente, ha llamado traidor a Fernando Enseñat y a su cúpula, a hombres y mujeres que forman parte de la dirección
en este caso, como por ejemplo Esther Hernández, o Esther González, no recuerdo el apellido, que es en este caso la alcaldesa de Túnez. ¿Por qué? Según me contó el propio Mario Cabrera, parece ser que mientras estaban negociando con el Partido Popular, o mientras el Partido Popular estaba negociando con Coalición Canaria, parece que, según dedujo de sus palabras, también el Partido Popular en algunos municipios estaba coqueteando con el Partido Socialista y con otras fuerzas políticas. Esther Hernández, efectivamente, la alcaldesa de Túnez. O sea, que estaban, claro, hay otros sitios donde a lo mejor lo han hecho, pero como al final son fundamentales, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife coqueteando, dejándose querer con el Partido Socialista, pero es que al final, si Bermúdez quiere gobernar, no le queda otra. Aquí, como podían elegir, entiendo que lo que le han dicho es, así, te pones, intentas un poquito jugar a dos bandas, pues me voy con el Partido Socialista. Por eso hablo de traición, porque mientras decía el propio Mario Cabrera, lo que me dijo que había habido en la recta final una deslealtad importante. Bueno, vámonos ahora hasta el Cabildo de Lanzarote. Allí, recuerden, a última hora, cuando Dolores Corujo tenía prácticamente amarrada de nuevo la presidencia, cuando iba a ganar las elecciones, a última hora, vuelco y un puñado de votos le dan la presidencia y la victoria a las elecciones al Cabildo de Lanzarote a Osvaldo Betancor, de Coalición Canaria. Bueno, allí todo hacía prever que el pacto se iba a cerrar entre Coalición Canaria y Partido Popular. Allí, a diferencia de Fuerteventura, no ha habido traiciones y ahí lo están viendo. Se ha firmado ese pacto entre Coalición Canaria, representada por Migdalia Machín, y el Partido Popular, representado por Astrid Pérez, que le va a dar, en este caso, esa estabilidad al Cabildo de Lanzarote y va a permitir también, por ejemplo, que Astrid Pérez, a la que están viendo ahora mismo en imagen, pueda continuar como alcaldesa de Arrecife a pesar de no haber ganado las últimas elecciones. Sí, efectivamente, ese sí que era un pacto prácticamente cantado. De hecho, ya lo contamos en su momento, contamos las claves de por qué en este caso Coalición Canaria no podía pactar con el Partido Socialista, porque las relaciones entre María Dolores Corujo y Osvaldo Betancor, es decir, Partido Socialista en Coalición Canaria, son nulas, como ocurre también en otras islas, como por ejemplo, en este caso lo hemos contado igualmente en la isla de La Palma. Y bueno, efectivamente, ya incluso Jacobo Medina nos contaba que esa era la alternativa más factible, más viable. Por tanto, Osvaldo Betancor, que ya anunció en su momento, después de la retirada de Pedro Sanginés, por cierto, Pedro Sanginés, que se ha convertido en diputado regional, ha salido diputado, es decir, diputado electo de Coalición Canaria, igual que Migdalia Machín. Bueno, pues dio un paso atrás el propio Pedro Sanginés y bueno, Osvaldo Betancor anunciaba que dejaba la alcaldía, por lo menos su intención de ser candidato de nuevo de Coalición Canaria a Teguise con otra candidata, y se convertía efectivamente en candidato de Coalición Canaria. Será el presidente, el vicepresidente Jacobo Medina. En este caso, en la capital, Arrecife, la alcaldesa, bueno, en principio será la propia Astrid Pérez. Ojo, habría que ver su futuro, ya lo hemos contado esta noche, y entiendo que el teniente alcalde, el número 2, es Echedei Eugenio, que era el candidato de Coalición Canaria, en este caso a la alcaldía de Arrecife. Bueno, vámonos hasta la isla de La Palma, porque allí también se ha cerrado ya el pacto de la capital palmera en Santa Cruz de La Palma entre Partido Popular, recuerden que ganó las elecciones el senador del Partido Popular, Asier Antona, y bueno, al final ha pactado con Coalición Canaria. Óscar, yo no sé si este era el pacto que más le gustaba a Asier Antona, pero es el que le ha tocado firmar. Efectivamente, pactos en cascada, son los pactos que está ordenando, hay directrices. Es verdad que ellos han dicho, Asier Antona ha dicho que tenía cierta autonomía efectivamente para sellar pactos, en este caso en Santa Cruz de La Palma, en el municipio. Asier Antona, candidato del Partido Popular, Juanjo Neris, candidato del Partido Socialista, y Toni Acosta, de Coalición Canaria. Al final, bueno, en connivencia con el resto de municipios de Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, pero estoy convencido que no ha sido fácil para el propio Antona sellar un acuerdo en la capital palmera, en este caso con Coalición Canaria. En estos momentos en Santa Cruz de La Palma cogobierna Partido Popular, Partido Socialista. Digo que no ha sido fácil, entiendo, para Asier Antona sellar un pacto con Coalición Canaria, porque Coalición Canaria y Partido Popular no tienen buenas relaciones. Asier Antona fue el mentor de los pactos en La Palma entre Partido Popular, Partido Socialista. Por tanto, será el alcalde, teniente alcalde en este caso, el candidato de Coalición Canaria, un conocido de la política municipal en la capital palmera como es Toni Acosta. Hablabas de pactos en cascada. Vamos a hablar ahora de aquellos sitios donde los pactos en cascada de momento se están encontrando con las rencillas personales que están evitando ese pacto natural después de lo que ocurría en el Parlamento de Canarias entre Coalición Canaria y Partido Popular. Los Llanos, hablábamos con su alcaldesa Noelia García la semana pasada, bueno, y la realidad es que de momento no se ha firmado. Por lo menos lo que conocemos
conocemos a esta hora de la noche, esta misma tarde no conocíamos ninguna noticia. Es curioso, es llamativo, efectivamente. Ella no está por la labor, no, estoy convencido que no. Por eso decía, creo que no le ha sido fácil a Sierra Antona sellar con Coalición Canaria Santa Cruz de la Palma, pero me llama poderosamente la atención que la capital de la isla ya esté firmado ese acuerdo y que todavía desconozcamos el posible acuerdo o el posible apoyo del Partido Popular a Coalición Canaria. Fue bastante clara la propia Noelia García, efectivamente, Noelia García, que además forma parte de la dirección regional del Partido Popular. Yo le decía que a mí me costaba mucho pensar o creer que Noelia García, se lo decía directamente a ella, firmase o apoyase a Coalición Canaria en los Llanos de Aridane. En estos momentos, que yo sepa, no está firmado ese acuerdo o ese pacto, por tanto, es llamativo. Me llama poderosamente la atención, insisto, porque también tiene la opción del Partido Socialista. Y sin duda porque al final el municipio de Los Llanos es un municipio muy importante. En la isla de La Palma allí no parece que vaya a ser fácil ella. Además, hablaba claro Noelia García de cómo Coalición Canaria ha sacado rédito del volcán o ha utilizado una tragedia como el volcán, según el Partido Popular o según Noelia García, para sacar rédito. Bueno, los grandes municipios de La Palma, uno resuelto, el otro todavía no, y otros pues, más pequeños, pero que todavía siguen aguantando, digamos, el chaparrón, en este caso, que llega desde esa cascada del gobierno de Canarias, por ejemplo, en la Villa de Mazo o en Tijarafe, donde, en este caso, Dulce Pérez, del Partido Popular, puede ser la nueva alcaldesa si finalmente no hace caso a ese pacto en cascada que, en principio, debería o conllevaría un pacto con el actual alcalde, con Marcos Lorenzo de Coalición Canaria. La posibilidad, o lo que pretende el Partido Popular, lógicamente, una vez que ha roto la mayoría absoluta con Coalición, o se ha roto la mayoría absoluta de Coalición Canaria, es pactar con el Partido Socialista. Los números dan, será Dulce Pérez alcaldesa de Tijarafe, bueno, qué ocurrirá en la Villa de Mazo y sobre todo qué va a pasar en Los Llanos. Noelia García va a poder seguir siendo la alcaldesa. El Partido Popular no quiere renunciar a esas cuotas de poder, que sí que tendría que hacerlo si cumple con los pactos en cascada. Pero eso es La Palma. En la isla de Tenerife también hay algunos municipios que siguen pendientes de lo que ocurre. Bueno, hay algunos donde la aritmética es muy complicada. Por ejemplo, el municipio de Tacoronte hay mucha representación, es muy complicado hacer quinielas de cuáles pueden ser los pactos. Después hay otros que todavía no se han anunciado, como en el municipio de Los Silos, pero todo apunta a que Coalición Canaria va a perder la alcaldía que hasta ahora tenía Macarena Fuentes y la va a recuperar el Partido Socialista con un pacto con Si Se Puede, pero bueno, eso todavía está por ver. Y después hay otros donde las rencillas personales lo hacen todo muy complicado. Por ejemplo, Güímar, allí lo lógico sería que Coalición Canaria, Gustavo Pérez y Airán Puerta del Partido Socialista reeditaran el pacto. No tienen ningún tipo de relación con la ganadora de las elecciones, con Luisa Castro, pero va a imponer el Partido Popular un pacto PP-Coalición Canaria y viceversa. Bueno, ahora nos lo va a contar Óscar Martín. También en Arico, Olivia Delgado ganó las elecciones, pero todavía no ha cerrado un pacto de gobierno y allí las rencillas personales también son muy fuertes entre todos los partidos. ¿Y qué va a pasar en Granadilla de Abona, uno de los municipios también más importantes de Tenerife? También ganó el PSOE con Jennifer Miranda. Fíjense, el PSOE ganó hasta en 20 plazas en la isla de Tenerife y al final parece que solo va a gobernar en 10. Bueno, en Granadilla no da el pacto Coalición Canaria Partido Popular, no dan los números, necesitan al concejal de Vox. Es uno de los pocos sitios donde Vox, que ha entrado con representación en muchos ayuntamientos y también en el Parlamento de Canarias, pues va a tener la posibilidad de ser decisivo. Es de los pocos, no se me ocurren muchos otros municipios donde Vox pueda entrar en un gobierno, pero claro, es que Coalición Canaria ha marcado una línea roja, no se pacta con Vox. ¿Qué va a hacer en este caso el alcalde de Granadilla, el señor Regalado en estos momentos? Un Regalado que ya en su momento le prohibieron una moción de censura, lo recordarán en su momento al Partido Socialista, pero la presentó. ¿Y pasó algo? No. Así que la verdad es que, Óscar, yo no sé hasta qué punto la disciplina del partido se va a imponer en todos estos municipios que acabo de comentar. Pero no olvides también que se puede dar una circunstancia, ¿no? Una opción en aquellos municipios donde un candidato de un partido a otro sea un obstáculo para sellar un pacto, efectivamente, como los Llanos de Aridane, como por ejemplo en Güímar, en Granadilla. Ojo, tienen también la cuota del gobierno de Canarias. No es la primera, efectivamente, que la dirección de un partido le dice a un candidato que se retire, efectivamente, que corra la lista, que asuma la tenencia de alcaldía o la alcaldía en segundo de la lista y que forme parte de otra institución para abrir el camino y evitar que sea un obstáculo para fraguar o para firmar un pacto. Eso ha ocurrido cuando hay enfrentamientos personales en algunos municipios, bien en este caso para el gobierno de Canarias u otra institución. Por ejemplo,
En Granadilla de Abona, las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular para tratar de llegar a acuerdos son complicadas. ¿Por qué? Porque Marcos González fue un conocido, un histórico además también, en este caso del Partido Popular de Granadilla de Abona, además envuelto en un lío interno, en una división interna en torno a la figura de Marcos González. Marcos González, si no me equivoco, forma parte ahora de Coalición Canaria. Imagínate el obstáculo tanto para Coalición Canaria como para el Partido Popular. En este caso es complicado efectivamente armar ese gobierno. En este caso la candidata del Partido Socialista es Jennifer Miranda, sí, que como decías tendrían que contar con el apoyo del concejal de Vox. En este caso también hay dificultades para cerrar ese pacto concretamente en Arico, donde históricamente durante los últimos años también ha habido líos internos, enfrentamientos entre todas las fuerzas políticas. Güímar, es evidente, Güímar incluso lo decía la propia Luisa Castro, la primera fuerza del Partido Popular. Luisa Castro reconocía efectivamente que las relaciones no son malas con el propio Gustavo Pérez, candidato de Coalición Canaria, pero sí que es verdad, reconocía o advertía o daba una señal de que efectivamente Coalición Canaria y Gustavo Pérez rompió el pacto, se marchó del pacto con el Partido Popular y en este caso no sé si vería al propio Gustavo Pérez volviendo a gobernar con Noelia García. Y las relaciones PP-Partido Socialista son nulas porque el Partido Socialista, Airán Puerta, que es el candidato, ha denunciado en los tribunales a la propia Luisa Castro. Ahí hay denuncias cruzadas en los tribunales. Y después está ICO, donde también las cuestiones personales entre Corillanes del... Coromoto Llanes, efectivamente, del Partido Popular, la candidata. Y Francis González de Coalición Canaria no son buenas, ¿no? Porque alguien tendría que dar un paso a un lado. Efectivamente, lo contamos el otro día. Son malas las relaciones, hubo también distanciamiento interno. Francis González, el candidato. Francis González quiso ser el candidato, pero en su momento Corillanes o Coromoto Llanes también quiso ser la candidata. Ella, además, como contamos en su momento, también en su día, abandonó la lista dimitió como consejera de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife, supuestamente alegando, argumentando motivos personales, y es que era que se iba a marchar o iba a ingresar en las filas del Partido Popular y finalmente fue su candidata. ¿Y qué va a pasar en Garachico con Ramón Miranda, que se ha colado de nuevo después de haber sido condenado, inhabilitado, de llegar a un pacto en aquel momento con la Fiscalía para evitar una pena que le pudiese conllevar entrar en la cárcel por un delito de malversación? Bueno, pues ha vuelto después de cumplir esa condena de inhabilitación y se ha colado con 4 concejales, si no me equivoco, en el ayuntamiento, y puede ser decisivo. Evidentemente sus relaciones con el actual alcalde, con José Heriberto González, no son nada buenos. Insisto, muchísimos municipios que siguen abiertos. Por cierto, rectificar un nombre que daba antes, no es Dulce Pérez la candidata del Partido Popular en Tijarafe, es Dácil Pérez. Lo digo porque al final uno aquí tiene que tener cuidado porque queremos ser precisos, pero ustedes nos van a perdonar si nos baila algún nombre o algún apellido. Son muchos municipios, muchos candidatos y candidatas, y la verdad que es complicado, sobre todo cuando hay nombres que son muy parecidos. Por ejemplo, ahora decía yo Dácil Pérez, que es la candidata en Tijarafe. Dácil León es la candidata de Más por Arona, ¿verdad, Óscar? Si no me equivoco, en Arona, en la que fuera también compañera, en este caso, del partido de José Julián Méndez. Son muchísimos nombres, les pedimos disculpas nosotros, ahora sí. Y Jessica de León es del PP de Fuerteventura. Y Jessica de León del PP de Fuerteventura. Sí, ya les digo que no es sencillo, pero bueno, para eso estamos, para intentar contarles todo lo que está ocurriendo por la geografía canaria. Ahora, si nos lo permiten, nos vamos a tomar un pequeño descanso. El jueves seguiremos con más repaso a toda la actualidad. Nos vamos a ir a toda la actualidad de los pactos, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos con otros asuntos, porque también siguen pasando otras cuestiones importantes en Canarias. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's, Grupo número 1, Anatomía Patológica, Red Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Mogán Mall, Red Canaria, Laboratorio, Seguros DKV, Faicanes, vivir sin plagas. Bueno,
Bueno, les decía que íbamos nosotros a pasar página con la crónica de los pactos que se están firmando y las expectativas de cara al 23 de julio, pero no lo vamos a poder hacer porque hay una última hora, y es que en Twitter ustedes saben que se mueve la actualidad informativa muchas veces antes también que en los medios de comunicación, y el todavía presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado, en línea con lo que comentábamos Óscar Martín y yo antes de la publicidad, que finalmente, y así han apuntado varios periódicos digitales, no va a ser el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados. Bueno, este es el tuit en concreto. Ante las noticias que apuntaban que irían las listas al Congreso, tengo que decir que seguiré trabajando en el Parlamento de Canarias por responsabilidad y respeto a quienes me han brindado su apoyo. Así lo he trasladado a la Dirección Federal. Mi compromiso con Canarias sigue intacto. Esto ya lo avanzaba Óscar, que en principio Ángel Víctor no estaba por la labor. Era Pedro Sánchez, supuestamente, que le habría pedido que diera ese paso, Óscar. Bueno, si ha lanzado este tuit, podemos decir que Ángel Víctor Torres está descartado de la carrera al Congreso por Las Palmas. Y eso le honra, porque efectivamente será leal con sus votantes y asumirá la portavocía, es decir, representará a sus votantes, en este caso como miembro del grupo de la oposición del Partido Socialista en el Parlamento. Por tanto, se abrirá una pugna. Habría que estar atento quién sería, por tanto, el hombre fuerte del PSOE para liderar en un momento clave, en una campaña clave, en unas elecciones clave, al Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. Bueno, vamos ahora con un asunto muy delicado, porque se abre un nuevo frente judicial para este Gobierno de Canarias que está tocando a su fin, junto con el caso Mascarillas y junto con el caso Mediador, que siguen su camino natural en los juzgados. Bueno, pues se ha activado una nueva investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en la provincia de Las Palmas. Vean este titular que publicaba Canarias 7. El caso Menas, el caso de los menores migrantes no acompañados. 95 euros por cada menor y con control cero del Gobierno canario. Anticorrupción cuestiona que el Ejecutivo mantuviera durante 3 años un contrato de emergencia a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Bueno, esa fundación, esa organización no gubernamental, ustedes saben que son organizaciones sin ánimo de lucro, ha recibido del Gobierno de Canarias, al menos durante los 3 años investigados, pues cerca de 12,5 millones de euros para gestionar diferentes centros de acogida a menores migrantes no acompañados, que ustedes saben que la competencia, la tutela de esos menores es del Gobierno de Canarias, es de las pocas cosas en las que tiene competencia directa en materia de migración el Ejecutivo autonómico. Bueno, esta fundación se encargaba de gestionar diferentes centros en la isla de Gran Canaria, pero también, por ejemplo, recursos en la isla de Lanzarote. La realidad es que, bueno, de lo que sea, en este caso derivado de esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción, parece ser, o presuntamente, que parte de ese dinero que recibían, 95 euros por cada menor migrante no acompañado, hasta un total de 12,5 millones de euros en más de 3 años, bueno, pues no iba directamente destinado a sufragar los gastos de la gestión de esa acogida en esos centros. Las organizaciones no gubernamentales no pueden tener beneficios, no pueden tener ánimo de lucro, solamente pueden tener ingresos a través de contratos públicos, en este caso, para gastarlos en los gastos de personal, gastos de material, gastos de asistencia, pero nunca pueden tener beneficios y ni mucho menos pueden, como en principio presuntamente ha ocurrido en este caso, desviar dinero para cuestiones personales. Supuestamente se habrían gastado dinero en comidas, en diferentes actos de su vida privada de los directores que se encargaban de llevar, digamos, la voz cantante de esta fundación. Bueno, todo esto todavía está en una fase muy inicial, muy indiciaria, porque, insisto, se acaba de presentar a finales de mayo la denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se está empezando a investigar y aquí hay 2 conclusiones fundamentales. La primera, ¿cómo es posible que algo tan importante como esto se adjudicara por un contrato de emergencia a pesar de las cantidades y después no saliera un concurso para que haya un mayor control? Y sobre todo, ¿por qué el Gobierno de Canarias, según un poco la denuncia que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción y el fiscal Javier Ródenas, miró para otro lado constantemente con la gestión de esta fundación? No fiscalizaba, no vigilaba, no controlaba lo que estaba ocurriendo, a pesar de que después veíamos muchas veces a la consejera
de Unidas Podemos a Noemí Santana salir en los medios de comunicación, primero enfrentándose al Estado para pedir más recursos para poder atender con dignidad a los menores no acompañados, después defendiendo la gestión del Gobierno de Canarias en materia de migraciones cuando encontrábamos esas imágenes inhumanas de migrantes durmiendo, por ejemplo, en el muelle de Arguineguín o llegando a nuestras costas y sin tener los recursos adecuados para poder atenderlos. Bueno, en medio de toda esa situación, en medio de todas esas declaraciones de la consejera Noemí Santana, ocurría esto que ha denunciado el fiscal anticorrupción, una auténtica dejadez por parte del Gobierno para controlar a esta fundación que presuntamente desviaba el dinero público que tenía que ir a la atención de los menores migrantes a cuestiones particulares y personales. Óscar, sin duda un nuevo escándalo que sacude al Gobierno de Canarias, al Gobierno de Ángel Víctor Torres y en concreto a la Consejería de Políticas Sociales, todavía hoy en manos de Unidas Podemos de Noemí Santana. Hay varias circunstancias, factores. Primero, menores, efectivamente. Luego, en este caso, una cantidad importante de dinero. Independientemente, es un asunto grave, cuanto menos, preocupante, independientemente de que hay que dejar que avance, efectivamente, es el inicio, el arranque de esa investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Hay que esperar, efectivamente, que vaya avanzando, a ver qué va determinando el propio fiscal en esa investigación. Pero, en cualquier caso, insisto, independientemente del ámbito judicial, en el ámbito político ya lo que se puede saber, me parece que aquí podía haber, repito, quiero dejarlo bien claro, ámbito judicial, por un lado, ámbito político. En el ámbito político, evidentemente, la responsable ha sido o es Noemí Santana, y así le fue. Así le fue, la verdad es que no sé si evidentemente esto ha tenido una repercusión en el voto que recibe Unidas Podemos, pero sí que es verdad que esto demuestra que a veces no solo sirve la propaganda, el decir que se han hecho las cosas bien, porque al final llegar a gobernar y gestionar áreas tan delicadas, tan sensibles como las que ha tenido Unidas Podemos es muy complicado y a lo mejor ese triunfalismo que muchas veces se ha transmitido desde el Gobierno se tenía que haber matizado por parte, en este caso, de la consejera de Unidas Podemos, porque al final, insisto, sus palabras contrastan después con los hechos que indiciariamente en la vía penal ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción, no un particular, no un afectado, no un interesado, la Fiscalía Anticorrupción, y lo cual, insisto, es cuanto menos para tenerlo en cuenta y sobre todo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque lo que sí que va a seguir ocurriendo es que van a seguir llegando migrantes a nuestras costas, migrantes que tienen que ser atendidos con dignidad, sobre todo los menores. Y ya ven, insisto, cómo ha estado la cosa. Por cierto, no olvidemos también que Unidas Podemos mantuvo un ataque, un rifirrafe con la propia Fiscalía, que recuerden que la Fiscalía es la encargada de decir la edad, averiguar la edad, digamos, de esos menores. Siempre ha habido dudas de si muchas de las personas que estaban en los centros de menores realmente eran menores de edad o no. Eso generaba un retraso. Desde el Gobierno se culpaba a la Fiscalía en esos procedimientos para poder averiguar la edad de esas personas. Y bueno, al final toda esa situación, fíjense ustedes cómo ha acabado. Pues nosotros vamos a cerrar el programa con un tema un poco más local. Nos gusta muchas veces mirar a lo que ocurre en nuestros barrios, en nuestros pueblos, intentar darle voz a colectivos vecinales, y nos hemos encontrado con este titular en el periódico también Canarias 7 que bueno, nos ponía en alerta un poco de lo que está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria y en concreto en el barrio de Cuevas Blancas. Nadie hace nada por el barrio. Estamos abandonados. El mal estado de la única carretera de acceso a Cuevas Blancas bueno, pues se encuentran en esa situación que están viendo, con carencia de acera, sin alumbrado público, paradas de guaguas no hay. Hay un cartel, bueno, no sé si podremos ver después las imágenes, hay un cartel que se ha puesto ahí mal puesto para simular o para indicar que esa es una de las paradas de guaguas, o que ahí está la parada de guaguas que no tiene, en este caso, el barrio de Cuevas Blancas. Bueno, muchísimas carencias. Sí que hubo alguna visita o algún intento de adecentar la situación en campaña o en precampaña electoral. Ustedes saben que esto siempre es muy recurrente, pero al final los vecinos y vecinas de este enclave de Las Palmas de Gran Canaria tienen la sensación de que el estar alejados del centro de la ciudad, bueno, hace que al final pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se haya olvidado de ellos. La verdad es que, bueno, viendo las imágenes, motivos tienen. Y nosotros queríamos hablar con una vecina, con Teresa Pérez, que ya nos acompaña, para que mejor que ella nos cuente cuál es la realidad del barrio en estos momentos. Teresa, muy buenas noches. Gracias por estar ahora en directo aquí en Mírame Televisión. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que las imágenes hablan por sí solas, pero yo prefiero escucharte a ti. Quiero que nos cuentes cuál es la sensación, con qué problemas se encuentran en el día a día los vecinos y vecinas de Cuevas Blancas. Bueno, la sensación, pues, de las fotos que tú ves, que estamos olvidados. Tenemos muchas carencias, como ven en las fotos, en los vídeos. Las carreteras, pues, hablando mal y pronto, parece pues un paseo de cabras.
lo único que hacen es parchear, 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 y llega el momento en que eso parece una montaña rusa. Y parchean cuando les sobran material de otras carreteras. Las hierbas pues llegan el momento en que caen sobre la carretera. Cuando vienen dos coches en sentido contrario, pues uno se tiene que comer la hierba, si no se choca con el otro. En cuanto a limpieza, pues lo único que tenemos es el camión de la basura, porque ni barren calles, nada, ni recogen la hierba. Ahí están viendo la parada, es esa ahora, porque yo hace 12 años que vivo ahí y cuando llegué la parada era un bloque. Yo le dije a mi marido, ¿y dónde están las paradas? Dice, no, es esa. Y el transporte, que lo único que hay es global, paraba donde veía a la gente. Ahora no, ahora para ahí solo. En eso que era provisional. Llevamos más de un año con esa placa ahí, ni un banco, ni una marquesina o un techo para que los transportes escolar o las personas que esperen la global tengan donde protegerse de la lluvia, del calor, nada. La verdad, Teresa, que las imágenes, insisto, como decía, hablan por sí solas, ¿no? Pero claro, a mí me surgen muchas preguntas porque ya, o sea, con las carreteras en ese estado constante durante tantos años, yo supongo que habrá habido problemas, habrá vecinos que habrán roto los coches, habrá habido, cuando pasan dos coches, como decías tú, algún vecino que ha tenido que arrimarse demasiado quizás a un lado. Y claro, ante esta situación, a mí lo que me sorprende es que desde el ayuntamiento no hayan hecho nada. Como tú bien dices, parece que van parcheando. Cuando ustedes se han ido a quejar al ayuntamiento, ¿qué les han dicho? No sé si han podido hablar con el alcalde, con Augusto Hidalgo, con el concejal responsable. ¿Qué les han dicho, Teresa? La verdad, tengo que ser sincera que los vecinos parecen que pasan de todo. Hay algunos que han podido hablar con el concejal de urbanismo, creo. Hace un par de años fue el alcalde por el barrio caminando y la gente detrás como si fuera la procesión del Cristo. Él muy preocupado por todo, pero hasta el día de hoy no se ha visto ningún cambio. La verdad que es llamativo. A veces quizás los propios ciudadanos somos bastante pasivos a la hora de reclamar nuestros derechos, pero insisto que bueno, al final sí que hay un grupo de vecinos que está elevando la voz y eso hace que, por ejemplo, nosotros nos hayamos mostrado interesados en esto y la verdad es que una vez que hemos visto las imágenes, que hemos visto la situación, pues llama mucho la atención. Decía que, lo decía en la introducción, Teresa, en precampaña hubo algún intento, ¿verdad?, de intentar arreglar aquello, pero por lo que veo poca cosa, ¿no? Sí, días antes, creo que fue el 28 de abril, llegaron allí unas maquinarias, un tractor, cortaron la hierba en la entrada del barrio y vale, cortar, pero nada más que ahí, ni siquiera llegaron donde comienzan las viviendas. Vale, cortaron la hierba, pero rompieron más la carretera, el asfalto, por las orillas. Y no solo eso, dejaron la tierra, la piedra, todo lo dejaron hasta la semana siguiente, que encima el lunes era 1 de mayo, era fiesta, y esos 3 días fue todavía peor, porque si iba un coche delante, pues nosotros teníamos que esperarnos, por ejemplo, porque la tierra, las piedras salpicando, aquello parecía el Sáhara, un desastre. La verdad que suele ocurrir. Suele ocurrir, ¿no? Que cuando estás... no, perdona, decía Teresa que como decían ustedes, ¿no? Cuando se van alejando poco a poco los barrios del centro de la ciudad, pues parece que aquello deja de ser importante y ahí al final ustedes tienen los mismos derechos que cualquier persona que viva, por ejemplo, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Teresa, me acompaña Óscar Martín, compañero periodista, que te quiere preguntar. Sí, no, Teresa, muy buenas noches. Una curiosidad, durante la campaña electoral, es decir, recientemente fueron los candidatos de los partidos políticos del ayuntamiento a visitarles. No, para nada. No fue nadie a buscar el voto. Nadie, es más, las papeletas de los votos los pusieron en los buzones el día antes del día de las votaciones. Salieron corriendo, porque me imagino que tenían miedo, sí. Se les caería la vergüenza visitarles a ustedes efectivamente después de tantos años de reclamación y de reivindicación por el mal estado de esa zona, ¿no? Sí, ya les digo que creo que hace 3 años o así fue el alcalde, hizo un paseo turístico, pero en plan para callarnos la boca, pero hechos ninguno.
Lo que tiene que hacer ahora Teresa cuando tomen posesión, cuando se constituya el ayuntamiento y se previsiblemente, como todo apunta, Carolina Darias será, en este caso, la alcaldesa del municipio, ya saben, mandarle un escrito, porque como a ellos parece ser que les interesa el abandono de los barrios, para que se acerquen allí o para que por lo menos tomen alguna medida y solucionen el problema. Vamos, no se olviden de eso, un escrito a la próxima alcaldesa Carolina Darias. Yo por lo menos soy la primera que me apunto. Espero que los demás vecinos me echen una mano, a mí y a mi marido. Pues nada. Porque parece ser que somos los únicos que nos movemos. No, seguro que cuando los vecinos empiecen a ver que esto camina, porque yo creo que también habrá una parte de desencanto, Teresa, de decir esto no sirve para nada, pero ya les aseguro yo que este tipo de cosas, el quejarse, suele funcionar y esto, por desgracia, suele ser así. Y ahora que hay un cambio de gobierno, bueno, cambio de gobierno a lo mejor no de partidos que gobiernan, pero sí de personas, pues a lo mejor puede ser una buena oportunidad para que se fijen en ese abandono que tiene el barrio de Cuevas Blancas. De verdad, Teresa, muchísimas gracias, mucha suerte. Nosotros vamos a seguir pendientes a ver si conseguimos hacer presión para que puedan tener, pues por lo menos, un barrio digno para vivir como se merecen como vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. De verdad, Teresa, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues así están las cosas. Nosotros hemos llegado ya al final del programa y hoy nos tenemos que despedir con una triste noticia, con una noticia que nos hubiera gustado no tener que contar hoy. Hoy la habrán visto en todos los digitales y periódicos. Ha fallecido la periodista Pepi Denis, parte del equipo fundacional de Europa Press Canarias, una periodista que bueno, pues ha sido compañera de las dos personas que les hablan hoy en esta noche, directa o indirectamente una persona que transmitía una vitalidad y un amor por el periodismo como muy pocas personas, en mi caso personal, me he encontrado. Ahí la ven en el centro de la imagen, en una visita del expresidente del gobierno, Paulino Rivero, a la sede de Europa Press. Fue una de las fundadoras de Europa Press en Canarias. Antes estuvo en Diario de Avisos, después trabajó también para el Partido Socialista en la Consejería de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias con la anterior consejera Margarita Ramos. Efectivamente. Y bueno, la verdad que una triste noticia, Óscar. Descanse en paz, Pepi Denis. Sí, yo me quedo impactado, ¿no? Ha sido un día evidentemente duro, con mucha tristeza. Yo me enteré anoche a través de un WhatsApp que había fallecido. Yo hacía tiempo que no sabía de Pepi Denis. Hacía tiempo que no la veía, pero me han venido muchos recuerdos. Yo coincidí, yo trabajé con ella, yo fui compañero de ella en el grupo Canavisa, en el rotativo tinerfeño Diario de Avisos, en aquella época Diario de Avisos TI de Radio, hace muchos años, en la época 2007, 2008 aproximadamente. Ella era redactora, pasó por varias secciones, si no mal recuerdo, pero creo que era redactora de local incluso en el Diario de Avisos. Economía, me acuerdo que sí, efectivamente, estuvo en Europa Press. Luego efectivamente en este caso, bueno, ella formó parte del equipo de Margarita Ramos, el equipo de prensa cuando era consejera en la época de José Miguel Pérez. Recuerdo a Pepi Denis muy alegre, era una buena periodista, era una buena compañera, era incansable, era muy alegre, tenía una energía terrible. Además se me viene a la mente, insisto, en aquella época cuando trabajábamos juntos en el Diario de Avisos, y luego me quedé impactado, una tristeza tremenda. Estaba casada, deja un niño, si no me equivoco, de 6 años. Y bueno, yo lo que quiero transmitir efectivamente en este caso, mi sentido pésame, mucha fuerza, mucho cariño a todos aquellos compañeros y compañeras que efectivamente que nos están viendo y que tuvieron la oportunidad, el placer de trabajar con ella en distintas facetas de la comunicación del periodismo, a sus amigos, a las personas más cercanas, a su familia. Y sin duda es una noticia triste, en este caso para el mundo de la comunicación en Canarias y para el mundo de la comunicación en Tenerife. Descansa en paz, Pepi, te recordamos efectivamente, bueno, desde luego que ha sido una mala noticia el desenlace final, además de una persona joven. Suscribimos todas esas palabras de Óscar Martín y todo ese apoyo a las familias y amigos de Pepi Denis. La verdad es que la ha descrito muy bien Óscar Martín, una persona que transmitía alegría con mucha energía siempre, y que sobre todo le gustaba el periodismo y eso se demostraba en cada noticia que escribía, en cada entrevista que hacía. Era una persona de verdad, periodista de los pies a la cabeza. Yo me quedo con una frase que me decía hoy la compañera de esta redacción, Cándida Carballo, que también trabajó con ella mucho tiempo en la redacción de Diario de Avisos. La definía como una tía estupenda, y yo creo que es muy bonito que alguien te defina de esa manera. Así que con una tía estupenda, con esa imagen de Pepi Denis, hoy nos despedimos. Descansa en paz, Pepi, y nosotros, eso sí, volvemos el próximo jueves con más análisis de la actualidad aquí en El Repaso, en Canarias al Día, también con Óscar Martín. Que pasen una feliz noche.
Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.